Evangelio de hoy. Domingo 20 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 20, versículo 1 al 9. El primer día de la semana. María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando todavía estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba. Y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Y llegó primero al sepulcro. E inclinándose, vio las vendas en el suelo. Pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario con que le habían cubierto la cabeza. No por el suelo con las vendas, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. El amanecer de una nueva creación. En la penumbra del primer día de la semana, cuando la luz aún no había conquistado del todo a la oscuridad, una figura femenina se mueve silenciosamente hacia el lugar donde había sido depositado el cuerpo inerte de su maestro. María Magdalena no camina con esperanza, sino con dolor y fidelidad. Con una lealtad que no exige explicaciones y que no se disuelve en el vacío que deja la muerte. Ella va al sepulcro no a buscar vida, sino a honrar la muerte. Va a lo que parece definitivo, con el corazón en duelo pero los pies firmes. Y es precisamente en ese escenario de luto y aparente derrota donde empieza a nacer la más insospechada revelación: el sepulcro está abierto. La piedra ha sido removida. Y con ella todo el peso que hasta ese momento había sellado la lógica de la muerte. María corre. El evangelista lo dice con una sencillez que esconde una profundidad estremecedora. Ella no corre como quien huye, sino como quien necesita comunicar algo que aún no sabe interpretar del todo. Ha visto el vacío. Y el vacío grita. La ausencia le duele, pero también la moviliza. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Quién se lo ha llevado? ¿Por qué? No hay respuestas. Pero hay urgencia. Va a Pedro y al discípulo amado. No solo a contar, sino a compartir la angustia de lo incomprensible. El camino hacia la fe. Los discípulos escuchan el testimonio de María y se lanzan también ellos al camino. El relato del evangelista no es un simple detalle físico. Cuando dice que corren, que uno llega primero, que el otro entra después, sino que insinúa con delicadeza el movimiento interior que cada uno está viviendo. El discípulo amado corre más rápido, pero no entra enseguida. Hay algo de respeto, de espera, de reverencia ante el misterio. Pedro entra primero, con la decisión de quien necesita comprobar, entender, observar de cerca. No encuentran un cuerpo. Encuentran señales. Huellas de que algo ha pasado. Las vendas están en el suelo. Y el sudario enrollado aparte. Todo habla, pero nada es explícito. Y es en este escenario donde el discípulo amado entra finalmente. Y cree. No porque ha visto a Jesús resucitado,
sino porque ha visto signos, indicios, que le permiten interpretar desde la fe lo que los ojos aún no alcanzan a comprender. Cree no por evidencia, sino por revelación interior. Porque su corazón ha sido educado en el amor. Y es ese amor el que ahora le permite reconocer la vida donde otros solo ven vacío. El misterio revelado desde la palabra. El Evangelio concluye este pasaje con una frase que no es un reproche, sino una constatación, pues hasta entonces no habían entendido la Escritura, que él había de resucitar de entre los muertos. Es decir, lo que ahora empieza a revelarse no es algo totalmente nuevo, sino algo que ya estaba anunciado, pero que no había sido comprendido del todo. La Escritura lo decía, pero no lo veían. La luz de la resurrección empieza ahora a iluminar también la palabra escrita. Y desde esta nueva experiencia podrán mirar hacia atrás. Recordar las palabras de Jesús. Redescubrir su sentido más profundo. Y finalmente acoger la promesa que siempre había estado allí. Aquí no hay apariciones gloriosas ni ángeles que expliquen lo que ha pasado. Solo un sepulcro vacío. Unos lienzos. Y una fe que empieza a despertar como la luz en la aurora. Y sin embargo, es ese inicio humilde, callado, el que contiene el germen de toda la transformación futura. Porque la fe no se impone, se ofrece, se revela a los corazones abiertos, a los que corren buscando, aunque no sepan exactamente qué, a los que aman incluso cuando parece que todo ha terminado. Una fe nacida en el amor. El discípulo amado no tiene nombre aquí, porque en cierto sentido representa a todos los que aman de verdad a Jesús, a todos los que han sido transformados por Él, y han hecho del seguimiento su identidad más profunda. Su fe no se basa en argumentos, ni en pruebas científicas, sino en una relación que ha transformado su modo de ver el mundo. La fe no es un acto aislado, sino el fruto de una historia, de un camino compartido con Jesús, de una escucha paciente, de una docilidad al Espíritu. Por eso este momento fundante, este vio y creyó, se convierte en modelo para todos los creyentes. Porque creer es aceptar que hay algo más allá de lo que los sentidos perciben. Que hay una presencia viva incluso cuando no se la ve con los ojos. Que el vacío puede ser lugar de revelación. Que el sepulcro abierto no es signo de robo, sino de triunfo. Da un sepulcro abierto a la apertura del corazón. La piedra retirada no es solo un hecho físico o una intervención divina para facilitar el acceso al sepulcro. Es un signo profundo, simbólico, que habla de algo mucho más hondo que una tumba vacía. La piedra que cerraba la entrada al sepulcro representa también todas las piedras que el corazón humano ha ido acumulando sobre la esperanza, sobre la fe, sobre la confianza en la promesa de Dios. Piedras del miedo, del desánimo, de la resignación, del dolor que no encuentra consuelo. Pero Dios actúa en lo secreto, en la noche. Y mientras nadie lo ve, remueve esas losas que impiden que la vida resurja. Y lo hace con una delicadeza desconcertante. Sin ruido. Sin espectáculo. Simplemente abriendo camino. Para que la fe tenga espacio para nacer. Así también en nosotros. Muchas veces la resurrección comienza no con una certeza rotunda,
sino con la experiencia de que algo ha cambiado. Aunque no sepamos aún qué. El corazón se inquieta. Percibe que una presencia antes ausente comienza a insinuarse de nuevo. No con la lógica del pasado, sino con la potencia de una novedad que aún no se puede nombrar. Es entonces cuando también nosotros estamos llamados a correr. Como María. Como Pedro. Como el discípulo amado. Para verificar. Para discernir. Para acoger lo que el Señor ha comenzado a hacer. De la oscuridad a la luz del sentido. El relato comienza en la oscuridad. Y termina con un acto de fe. Como si el evangelista quisiera mostrar que el camino de la fe pasa necesariamente por el tránsito de la noche a la luz. Pero no de modo inmediato, sino gradual. Como el alba que lentamente despeja la niebla del horizonte. La oscuridad en el Evangelio de Juan no es sólo la ausencia de sol, sino una categoría teológica que habla de la incomprensión, de la ceguera espiritual, del desconocimiento del misterio divino. María va al sepulcro en esa oscuridad, pero con amor. Y eso la convierte en testigo privilegiada. Porque aunque no sabe, ama. Aunque no entiende, busca. Aunque no ha visto a Jesús resucitado, se deja mover por la fidelidad. A veces nuestra vida también comienza en esa oscuridad. No entendemos las circunstancias, las pérdidas, los silencios de Dios. Y sin embargo, si el corazón permanece fiel, si seguimos caminando hacia Él, incluso sin saber bien cómo ni para qué, el Señor se deja encontrar. Abre caminos. Transforma el sepulcro en lugar de encuentro. La ausencia en signo de presencia. El vacío en plenitud viva. Los signos de la vida nueva. Uno de los detalles más sorprendentes de este relato es el cuidado con el que el evangelista menciona las vendas y el sudario. No están desordenadas. No hay signos de violencia. No hay caos. Todo está en su lugar. Incluso el sudario enrollado aparte. Como si la resurrección no fuera una ruptura, sino una continuidad transformada. Un paso silencioso. Ordenado. Majestuoso. Es una señal clara de que no se ha tratado de un robo. Porque nadie robaría un cadáver desnudándolo con calma y dejando todo en orden. Es el signo de una presencia que ha vencido la muerte desde dentro. Sin destrucción. Sin estridencia. Con una paz que desconcierta. Esto nos enseña que la vida nueva que brota de la resurrección no es una vida eufórica, alocada, descontrolada, sino una vida serena, armoniosa, que pone orden en lo que estaba roto, que restituye la paz donde reinaba la angustia, que da sentido al dolor, sin negarlo, pero transfigurándolo. Quien se encuentra con Cristo resucitado no queda confundido, sino reconstruido. No sale gritando, sino en paz. No busca explicar, sino dar testimonio. Creer sin ver, ver desde la fe. El momento culminante del pasaje se concentra en la breve pero poderosa frase, vio y creyó. Y aquí está la clave de todo el itinerario espiritual que propone el Evangelio de Juan. La fe no es el resultado de una demostración lógica, sino el fruto de una mirada que se deja iluminar por el amor.
El discípulo amado ve los signos y reconoce en ellos el cumplimiento de una promesa. No necesita más pruebas, porque el amor ha hecho de su interior un espacio preparado para acoger el misterio. Ese ver no es simplemente mirar, sino contemplar. Captar el sentido profundo de los signos. Leer la realidad a la luz de la palabra. Y desde la experiencia de haber caminado con Jesús. Solo quien ha estado cerca del Maestro. Quien ha escuchado su voz. Quien ha recibido su amor. Puede reconocer su paso silencioso y su victoria escondida. Los ojos por sí solos no bastan. Hace falta un corazón creyente. Y ese corazón es el que hoy se nos invita a tener. Para también nosotros poder ver y creer. Un inicio que no termina. Este pasaje no es un final, sino un principio. No es una conclusión, sino una apertura a todo lo que vendrá después. Por eso el evangelista cierra diciendo que aún no habían comprendido la Escritura, señalando que la fe que ahora se enciende necesita ser alimentada por la palabra. Necesita crecer, madurar, ser iluminada por el mismo Cristo resucitado que más adelante se revelará personalmente. Este inicio es un umbral. Es una invitación. Es una llamada a todos los lectores del Evangelio a que recorramos también nuestro propio camino pascual. Y pasemos de la tristeza del sepulcro a la alegría del encuentro vivo. No basta con saber que Cristo ha resucitado. Ni siquiera basta con que alguien nos lo diga. Hay que experimentar la Pascua desde dentro. Hay que entrar al sepulcro con valentía. Mirar sin miedo la realidad. Descubrir las huellas del resucitado. Y abrir el corazón a la posibilidad de que todo pueda ser transformado. El discípulo amado lo hizo. Dio. Y creyó. Nosotros también estamos invitados a dar ese paso. A vivir desde la fe. A dejar que la luz de la resurrección nos alcance y nos convierta en testigos vivos de que Cristo está vivo y nos precede en todo lugar donde haya signos de muerte. El sepulcro vacío, que aparece como el gran protagonista silencioso de este texto, se convierte en símbolo de la ruptura definitiva entre la muerte y el Hijo de Dios. Es un lugar transformado. Ya no alberga el cuerpo de un muerto, sino que da testimonio de la vida que ha vencido a la corrupción. Aquello que estaba destinado a ser el final de la historia de Jesús, ha sido vuelto por Dios en un principio nuevo. En una plataforma desde la cual el anuncio de la resurrección se proyectará hasta los confines del mundo. La piedra removida es el gesto definitivo que da inicio al tiempo de la Iglesia. El tiempo en que la fe no se basa ya en lo que se ve con los ojos del cuerpo, sino en lo que se reconoce desde el corazón tocado por el amor y la promesa cumplida. El Evangelio nos enseña también que hay momentos en la vida donde todo parece haberse perdido, donde el sepulcro parece sellado, y donde no hay evidencia alguna de que Dios esté actuando. Sin embargo, este relato nos recuerda que justo en esos momentos, cuando todo parece concluido, es cuando Dios está preparando su intervención más radical. La resurrección no se produce en la luz del día ni ante una multitud, sino en el silencio de la noche, en el secreto de la tumba. Y es solo con el correr de las horas, y con la sensibilidad del amor, que sus señales comienzan a ser vistas, comprendidas, creídas. María Magdalena representa aquí a todos los buscadores de Dios que no se resignan. Ella no se quedó en casa llorando la pérdida, ni se dejó paralizar por el dolor.
sino que se levantó aún en la oscuridad. Y fue al encuentro del misterio. Su caminar hasta el sepulcro expresa la actitud de quien ama profundamente. De quien no acepta la muerte como última palabra. Y de quien está dispuesto a arriesgarse. Incluso en medio de la confusión. El hecho de que no lo encuentre y que lo primero que vea sea el sepulcro vacío. No la detiene. La lleva a buscar ayuda. A compartir su desconcierto. Y a seguir abierta a descubrir lo que hay detrás de esa ausencia aparente. El Evangelio de Juan muestra una dinámica de fe en la que el testimonio de unos lleva a otros al descubrimiento personal. Pedro y el discípulo amado no reciben una visión directa de Cristo, sino que se acercan movidos por el anuncio de María. La comunidad de los discípulos nace desde la escucha y la confianza en la palabra de otro. No se trata de una fe individualista, sino de una fe compartida. Tejida en relaciones de amor y de confianza. Así también hoy. Muchos de nosotros venimos a la fe por el testimonio de alguien que se atrevió a decirnos que la tumba estaba vacía. Que Dios había actuado. Y que aun cuando no lo veamos, podemos creer. La carrera hacia el sepulcro es una imagen profundamente simbólica. Ambos discípulos corren. El deseo los empuja. La esperanza los mueve. Y aunque uno corre más rápido, hay respeto. Hay espera. Hay una secuencia que nos enseña que la fe no es una competencia, sino un camino compartido. El discípulo amado espera que Pedro entre primero, porque reconoce su autoridad. Pero es él quien primero ve y cree. Ambos se necesitan. Y ambos forman parte de esta comunidad en la que Cristo quiere hacerse presente. Hoy también la Iglesia necesita de quienes se animan a correr más deprisa. Y de quienes entran con más decisión. Necesita de la intuición del amor. Y de la firmeza del ministerio. Contemplar los lienzos y el sudario es como detenerse ante las huellas que la vida deja. Como cuando uno se despide de un ser querido y encuentra sus objetos. Su ropa. Sus libros. Sus fotos. Y comprende que algo ha cambiado para siempre. Pero que al mismo tiempo, esa presencia sigue siendo real. Aunque de otro modo. Las vendas que habían cubierto a Jesús ya no están en uso. No son necesarias. Porque la muerte ha sido vencida. Y no hay ya nada que ocultar. Ni proteger. Ni contener. Su cuerpo glorificado ha atravesado los límites. Ha roto los sellos. Ha superado lo que parecía definitivo. Es impresionante cómo el Evangelio dice que vio y creyó. Sin que Jesús se haya aparecido aún. Sin palabras. Sin milagros. Solo con los signos. Solo con la disposición del corazón. El verbo creer aquí es clave. Porque no significa solo aceptar una idea, sino entregarse confiadamente a una realidad nueva. Acoger la promesa cumplida. Rendirse al misterio. El discípulo amado nos muestra que la fe verdadera nace cuando uno ama. Y cuando se deja transformar por lo que ha recibido. Y sin embargo, el mismo texto añade que no habían comprendido todavía la Escritura. Señalando que la fe no significa tenerlo todo claro. Ni entender todo desde el principio. Sino empezar a caminar. A vivir. A moverse desde una certeza interior que luego será iluminada por la palabra.
La Escritura vendrá a confirmar lo que el corazón ya ha empezado a intuir. Por eso la experiencia personal y el conocimiento de la palabra deben caminar juntos. No se trata de fe ciega, ni tampoco de un racionalismo vacío, sino de una fe que nace del encuentro y se profundiza en el conocimiento. Este relato nos invita también a ser personas madrugadoras en la fe, a no esperar la luz del día para ir al encuentro del resucitado, sino a buscarlo incluso cuando todo esté oscuro, cuando las certezas tambaleen, cuando el dolor haya desbordado nuestro interior. Hay una bendición especial para quienes se animan a caminar de noche, porque en esa entrega confiada, en ese paso de amor, es donde el Señor nos sorprende con signos de vida y nos regala la gracia de ver lo que otros aún no ven. La fe que nace del amor y no de la evidencia. En la figura del discípulo amado se revela una fe que se funda en el amor y no en la evidencia directa. Una fe que reconoce los signos sin exigir pruebas concluyentes. Una fe que se deja llevar por la intuición espiritual que brota de haber caminado con Jesús, de haberlo escuchado, de haberlo amado sinceramente. Ese discípulo no necesita que Jesús se le aparezca corporalmente para comenzar a creer, pues el vacío del sepulcro y el orden de los lienzos le bastan. Le bastan porque su mirada está purificada por la experiencia previa del amor. Él representa a todos aquellos que creen no por haber visto, sino por haber amado. Y por haber dejado que ese amor configure su manera de mirar la vida. La presencia que desborda la tumba. El sepulcro vacío no es el final de la historia, sino el punto de partida para una presencia distinta. Más profunda. Más transformadora. Más interiorizada. Ya no se trata de un Jesús que camina por las calles de Palestina, sino de un resucitado que puede entrar en las habitaciones cerradas del alma, que puede hacerse presente en el partir del pan, en la comunidad reunida, en la escucha de la palabra y en la entrega al prójimo. La tumba vacía no señala una ausencia, sino una nueva forma de presencia. Una que ya no está limitada por el tiempo ni el espacio. Jesús ha salido del sepulcro para entrar en la historia de cada uno de nosotros. La pedagogía de la resurrección. Este texto también nos revela que Dios respeta los procesos humanos, que no impone su gloria con estruendo, sino que se manifiesta de modo gradual, suave, como quien acaricia al alma y le permite asimilar el misterio con tiempo. Primero fue el signo del sepulcro vacío, luego los lienzos, después la aparición a María, más tarde a los discípulos, y finalmente a Tomás. Cada paso está cargado de significado, de respeto por el ritmo de cada corazón, por las distintas formas de acercarse a la fe. Dios no fuerza la creencia. Invita. Propone. Ilumina desde dentro. Y así también actúa hoy, permitiendo que cada alma encuentre su tiempo para abrirse a la vida nueva. El silencio del sepulcro como palabra divina. Es significativo que lo primero que encuentra María sea silencio. Ausencia. Vacío. No hay un ángel anunciador como en otros relatos. No hay trompetas, ni señales espectaculares. Solo una tumba abierta y vacía. Y los lienzos ordenados. A veces esperamos que Dios hable con estruendo, que se manifieste con poder. Pero en este relato nos dice que el silencio también puede ser palabra.
Que la ausencia puede estar cargada de presencia. Que el orden de los signos puede hablarnos con una elocuencia más honda que los discursos. Aprender a leer esos signos. A detenerse sin huir del vacío. A dejar que el alma escuche ese silencio sagrado. Es una tarea espiritual profunda. La madrugada como símbolo de revelación. Juan nos ubica en un horario preciso, muy de madrugada. Cuando aún estaba oscuro. Este dato no es solo cronológico, sino profundamente simbólico. La oscuridad representa la incertidumbre, la falta de sentido, el dolor que aún no se ha iluminado, pero también el momento donde nace la luz, donde los primeros rayos comienzan a anunciar un nuevo día. La fe nace muchas veces en esa hora ambigua, entre la noche y el día, cuando no todo está claro, pero ya se intuye algo diferente. Cuando el alma ha tocado fondo, pero se niega a permanecer allí, y empieza a buscar la luz, incluso cuando aún no puede verla claramente. La comunidad como lugar de comprensión. Pedro y el discípulo amado corren juntos. No lo hacen por separado. Y eso también es teológicamente significativo. La resurrección se entiende en comunidad. Se comparte. Se discierne con otros. No es una experiencia solitaria, sino compartida. Los signos son los mismos para ambos, pero su modo de interpretarlos puede ser diferente. Y por eso se enriquecen mutuamente. Se necesitan para profundizar el misterio. Así también nosotros necesitamos de la comunidad de fe, de la Iglesia, para interpretar los signos de Dios en nuestras vidas. Para no quedarnos encerrados en interpretaciones solitarias. Para aprender a ver con ojos de comunión. La memoria como clave interpretativa. El relato hace alusión implícita a las Escrituras. A las palabras que Jesús había pronunciado. Y que los discípulos aún no comprendían. La fe se alimenta también de memoria. De recordar lo vivido. De volver sobre las palabras escuchadas. De reinterpretar los hechos a la luz de lo que el Señor había dicho. Muchas veces los acontecimientos solo adquieren sentido cuando los miramos hacia atrás. Cuando los cruzamos con la palabra. Cuando dejamos que el Espíritu nos revele lo que antes no podíamos ver. Por eso la liturgia. La lectura orante de la Escritura. Y la reflexión comunitaria. Son tan necesarias. La esperanza que vence el duelo. El duelo por la muerte de Jesús es real. Profundo. Legítimo. Pero la fe en la resurrección no lo elimina. Lo transforma. María llora. Los discípulos están escondidos. La comunidad está desorientada. Y sin embargo, poco a poco, la noticia de la vida comienza a romper la oscuridad del duelo. La esperanza no niega el dolor. Lo abraza. Lo ilumina. Lo abre a una dimensión nueva. Así también en nuestras pérdidas. La fe no borra las lágrimas, pero nos permite descubrir que en medio del dolor, Dios está actuando. Sembrando una vida nueva. La fe como movimiento interior. Creer no es un acto automático. Ni una imposición externa. Sino un movimiento que nace desde lo más profundo del corazón humano. Y ese movimiento es provocado por el amor. Por el deseo de sentido. Por la necesidad de encontrar vida donde parecía haber solo muerte.
El discípulo amado creyó porque su alma estaba preparada para recibir ese don. Porque su corazón estaba afinado al tono de Dios. Porque cuando uno ha amado de verdad, también sabe reconocer cuando ese amor se vuelve eterno. El resucitado como clave para leer la vida. En este momento del relato, cuando el discípulo amado entra al sepulcro, ve los lienzos y cree. Nos encontramos ante una enseñanza silenciosa y poderosa. Jesús resucitado se convierte en la clave definitiva para interpretar no solo la Escritura, sino la vida misma. En él, todo adquiere un nuevo sentido. Las palabras del pasado se iluminan. Los signos del presente se abren. Y el futuro ya no es un territorio oscuro, sino la promesa de una plenitud que comienza aquí y ahora. Comprender esto es aceptar que solo desde la victoria de Cristo sobre la muerte podemos comprender la totalidad de la existencia. Nuestras propias muertes cotidianas. Nuestras pérdidas. Nuestros sufrimientos. Nuestros silencios. Porque todo queda reconfigurado por el amor que no muere. Y por la vida que no termina. La transformación del corazón en lugar de resurrección. El texto no relata aún una aparición explícita de Jesús. Y sin embargo, el discípulo amado ya ha experimentado algo profundamente transformador. Porque la resurrección no es solo un evento que acontece fuera, en un sepulcro de piedra, sino que se da también adentro, en el corazón del que cree. La resurrección empieza en el alma, cuando se deja iluminar por la posibilidad de que Dios ha vencido a la muerte, y que ese triunfo no es lejano, sino íntimo, actual, vivo. El corazón humano se convierte entonces en un nuevo sepulcro vacío, de donde Dios ha quitado el miedo, el pecado, el sinsentido, y ha dejado las vendas ordenadas como testimonio de un paso divino. Silencioso, pero definitivo. El paso de la lógica humana a la lógica del reino. El relato exige también un cambio de paradigma. Una transformación de la lógica con la que entendemos la vida. Pedro ve lo mismo que el discípulo amado. Pero aún no cree. ¿Por qué? Porque sigue atrapado en la lógica de lo visible, de lo comprobable, de lo material. Mientras que el otro discípulo ya habita la lógica del reino, donde los signos no son pruebas, sino llamadas interiores, donde la certeza nace del encuentro y no de la demostración. Este paso de una lógica a otra es esencial para vivir como resucitados. Porque la fe pascual no exige ver para creer, sino creer para ver. Para reconocer la vida de Dios donde otros solo ven vacío. Para descubrir al viviente en las rendijas de lo cotidiano. En los detalles del alma. El misterio pascual como proceso continuo. La resurrección de Jesús no es un acontecimiento cerrado en un momento histórico, sino un proceso vivo que se prolonga en el tiempo. En cada creyente. En cada comunidad. En cada historia herida que se abre a la gracia. Es un dinamismo permanente que nos invita a salir de nuestras propias tumbas. De nuestras parálisis interiores. De las losas que nos cierran el alma. La Pascua no termina con la salida del sol aquel domingo, sino que se expande como semilla en cada día de nuestras vidas. Cada vez que elegimos amar. Perdonar. Esperar. Creer. Jesús sigue resucitando cuando nosotros dejamos resucitar nuestra humanidad con Él.
cuando lo reconocemos vivo no solo en la historia sagrada, sino en el pan que partimos, en la palabra que meditamos, en el hermano que servimos. La fe que no controla, sino se entrega. Frente a la tumba vacía. No hay discursos. No hay racionalizaciones. Solo un gesto humilde de ver. Y otro más profundo aún, creer. Esa fe que se entrega sin controlarlo todo. Que acepta el misterio. Que no busca atrapar a Dios con ideas, sino abrirse al Dios que desborda las ideas. El discípulo amado no pregunta. No teoriza. No necesita explicaciones lógicas. Porque ha intuido que ese vacío está lleno de presencia. Que ese orden en los lienzos no es banal, sino signo de una obra divina. La fe pascual no es una fórmula, sino una entrega. Un abandono confiado en el Dios que da la vida donde parecía haber solo muerte. La belleza de lo inesperado. Este Evangelio también nos enseña que la salvación muchas veces llega por caminos inesperados. Que la esperanza se manifiesta donde menos lo imaginamos. María fue a llorar y se encontró con la tumba vacía. Pedro fue a constatar y se encontró con un signo. El discípulo amado fue a buscar y se encontró con la fe. Todos fueron sorprendidos. Desconcertados. Movilizados. Porque el Dios de la vida no se deja encerrar en las expectativas humanas, sino que se revela en lo imprevisible. En lo aparentemente pequeño. En lo humilde. Si queremos vivir la resurrección, debemos aprender a dejarnos sorprender por Dios. A estar abiertos a lo que no controlamos. A lo que rompe nuestros esquemas. El lienzo como símbolo del alma que ha sido tocada. El detalle del sudario doblado aparte puede parecer menor. Pero Juan lo resalta. Y por eso tiene un valor teológico profundo. El lienzo no está tirado, ni roto, sino ordenado. Como quien ha terminado una tarea. Como quien ha vencido. Como quien se despide con serenidad. Ese orden habla de paz. De propósito cumplido. De una muerte vencida no por fuerza bruta, sino por amor paciente. También el alma que ha sido tocada por la resurrección comienza a ordenar sus propios lienzos. A reconciliar sus memorias. A recoger con delicadeza lo que parecía disperso. Y a colocar con amor lo que antes estaba roto. La resurrección deja signos suaves, pero profundos, que transforman el interior sin estruendos, y que marcan un antes y un después. La Pascua como itinerario de transformación. El Evangelio de Juan no busca solo relatar hechos, sino proponer un camino espiritual. Un itinerario de transformación interior, que nos lleva desde la noche al día, desde la tristeza al gozo, desde la muerte a la vida. Este pasaje es el umbral, el punto de cruce, donde se da el paso de lo viejo a lo nuevo. El creyente es invitado a entrar simbólicamente en ese sepulcro, a mirar sus propias vendas, sus propios silencios, sus propios miedos, y a descubrir allí los signos de un Dios que ya ha pasado, que ya ha vencido, que ya ha resucitado. No se trata de imaginar la tumba vacía, sino de dejar que el sepulcro de nuestra vida también quede vacío, porque ha sido habitado por Cristo y transformado por Él. Entrar en el misterio, vivir desde la resurrección.
El texto de Juan 20 no se limita a narrar un hecho sucedido hace más de 2000 años, sino que se convierte en un espejo donde cada uno puede contemplar su propio proceso de fe. Nos muestra que el camino pascual no es inmediato, que está lleno de sombras, de silencios, de signos que requieren interpretación, y que no todos creen al mismo ritmo. María busca. Pedro examina. El discípulo amado cree. Todos ellos están llamados. Y cada uno responde como puede. Desde su historia, su sensibilidad, su vínculo con el Maestro. En este tiempo pascual, también nosotros estamos invitados a mirar el sepulcro vacío, a entrar en él sin miedo, a dejar que el Espíritu Santo nos revele lo que nuestros ojos no pueden ver. Estamos llamados a dejar atrás las vendas de la muerte, los sudarios del miedo, los hábitos de una vida sin esperanza, y a revestirnos de la vida nueva que brota de Cristo resucitado. Porque la resurrección no es solo un dato de fe. Es una experiencia que transforma desde dentro, que renueva la mirada, que abre horizontes, que reconstruye lo derrumbado, que da sentido al dolor, que convierte la tumba en lugar de revelación, y el silencio en lenguaje del amor eterno. Vivamos pues este tiempo como lo que es: una gracia, un don, una nueva oportunidad para ver y creer, para abrazar la vida nueva, para ser testigos del resucitado en medio de un mundo que aún vive entre sombras, y que necesita urgentemente que alguien proclame con su vida que la tumba está vacía, y que Jesús vive, y nos espera, allí donde el amor vence al miedo, y la luz disipa toda oscuridad. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel, deseándote un día lleno de bendiciones.